Evangelio de hoy, jueves 16 de febrero del 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo. Porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso. Cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Llegamos al texto central en el plan del Evangelio según San Marcos, la confesión de fe de Pedro: tú eres el Cristo.
La primera parte del Evangelio ha insistido mucho en la pregunta sobre quién es Jesús, pregunta a la cual ni siquiera los discípulos son capaces de responder, menos la gente de fuera. Al llegar al centro del Evangelio vemos el cuestionamiento de Jesús sobre su identidad. Frente a la pregunta la gente da muchas respuestas, pero ninguna se acerca a la identidad de Jesús. Solo Simón Pedro responde acertadamente. Pero Jesús sabe que debe explicarles a sus seguidores qué significa ser el Cristo o Mesías. La segunda parte del Evangelio que estamos iniciando se dedicará a explicar en qué consiste el mesianismo en la vida y obra de Jesús de Nazaret. El término Mesías en hebreo significa ungido y se traduce al griego por Cristo. Varios personajes eran ungidos en el Antiguo Testamento, pero especialmente se usaba para los reyes. Por lo tanto, hablar del Cristo era hablar del futuro jefe de Israel en los tiempos finales y definitivos. Jesús acepta la respuesta de Pedro, pero de inmediato inicia la primera instrucción sobre cristología y discipulado, instrucción que se inicia con el primer anuncio de la pasión. Con este anuncio el Señor clarifica su condición de Mesías o Cristo, y para ello no usa esta palabra, sino el título de Hijo de Hombre, para referirse a sí mismo, y describe cómo debe sufrir en manos de sus adversarios. Como ya dijimos, Jesús evitaba lo más posible llamarse el Mesías o Cristo, y se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, en un esfuerzo por convencer a los discípulos de que, en su persona, Dios se ha hecho silenciosamente presente entre ellos, que Dios es uno de ellos, compartiendo la vida, sus sufrimientos y la muerte. De esto se trata la buena noticia, no solo que Dios existe, sino que Dios está aquí, ahora mismo y a nuestro lado, uno de nosotros, y también que, a través de la muerte, nos llevará a la vida de la resurrección. Por último, Jesús reprende a Pedro con palabras muy fuertes. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Esas palabras nos llegan a nosotros también cuando somos tan afectos a hacer diferencias, a distinguir entre ricos y pobres. Con el tiempo recorrido, tal vez no lo hacemos tan evidente a nuestros propios ojos, pero casi siempre establecemos estas diferencias odiosas consciente o inconscientemente. Estamos dispuestos a impartir un trato distinguido a aquel que por algún motivo destaca entre todos, aun cuando no siempre sea por su bondad o su pobreza. Nuestros criterios siempre son subjetivos y no se detienen ante la humillación que causan a los demás. El Señor aquí nos enfrenta cara a cara con esta realidad, propia de nuestra naturaleza humana, para que la superemos. Padre Santo, queremos llevar tu santo nombre como luz permanente, que ilumine todo nuestro ser y cada uno de nuestros actos, por encima de nuestra propia conciencia y más allá de nuestras limitaciones y nuestro propio aspecto. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un bendecido día, amados hermanos. Cristo los ama, María también.